Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, bienvenidas y bienvenidas a la clase número 7 de Comunicación y Tecnología. En esta clase van a encontrar la consigna del trabajo práctico número 2, trabajo obligatorio evaluativo de la unidad 2. Es por ello que en este pequeño video que vamos a compartir en este momento, vamos a ir revisando las consignas y también las propuestas con algunos ejemplos, porque van a ver que la consigna es bastante amplia, justamente porque lo que nos interesa a los docentes y a mí particularmente es que ustedes puedan hacer un pequeño trabajo de indagación y de escritura que les sirva, ¿sí? Que les sirva porque que sea un insumo para, no sé, por ejemplo, su trabajo o quienes también están llevando a cabo una capacitación o lo que fuera, lo pueden trabajar desde ese lugar. Y además para que puedan aplicar a lo que estamos viendo teóricamente en esta unidad, en un caso práctico, pero que ustedes ya conozcan, ¿sí? Que no sea algo totalmente ajeno a su vida. Es por eso que van a ver que en el punto número 1 dice que tienen que elegir un portal digital de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué quiere decir esto? No que sea necesariamente de carácter estatal, sino que sea originado, gestionado, producido en la provincia de Santa Cruz, en cualquier localidad, pero en nuestra provincia. Bien, que no sea algo nacional o extranjero que tenga alguna repercusión local, sino que sea de acá. Entonces, la primera recomendación que les doy es que ese sitio web que ustedes vayan a elegir, que lo conozcan. Entonces, o que sea del lugar que ustedes trabajan, ¿sí? Porque ya trabajan en alguna organización, institución que tiene un portal, entonces lo conocen, o que sea algún sitio al que ustedes ingresan bastante, o por su trabajo, o por sus intereses, o por alguna necesidad que tienen. Entonces, que elijan algo que ustedes ya conocen, que ya manejan, que no es nuevo para ustedes, pero que en este análisis que vamos a llevar a cabo quizá les permita conocer, distanciar y ver algunas características y detalles bien específicos. Bien, entonces vamos a hacer acá un paneo general sobre algunos portales que pueden elegir. Van a ver que la mayoría son estatales porque, bueno, tenemos mucha presencia de eso. Entonces el primero claramente es el portal del gobierno de la provincia. Si llegan a elegir tengan en cuenta que es muy grande, entonces elijan un sector, ¿sí? Elijan un plan o un sector en donde, no sé, se definan características de un ministerio o una secretaría y no analizar en la totalidad, o bueno, lo pueden hacer pero de manera muy general. La idea es que puedan elegir algo chiquito con lo que se pueda trabajar en profundidad. Entonces, este puede ser uno y de allí saltar o seleccionar alguna dependencia específica como puede ser el Consejo Provincial de Educación, ¿sí? O la Caja de Servicios Sociales, que deben conocer. La caja a su vez tiene una aplicación, porque si no la conocían y la quieren chusmear, pueden hacerlo para su interés. Eh, el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz. Fíjense que es un poco distinta su interfaz y quizás si alguno trabaja allí podrá también tener en cuenta por qué, ¿no? Es distinta la interfaz, el tipo de letra, es interesante para analizar. Servicios públicos, sociedad del Estado, por ahí también para empezar a pensar en algunas características distintas, ¿sí? Servicios públicos, a diferencia del Poder Judicial, por ejemplo, está bien destinado a la ciudadanía general. Entonces, tiene la obligación, de alguna manera, de tener la información lo más accesible, clara y fácil de lectura, de un camino, digamos, a recorrer que sea intuitivo, que sea sencillo, y por ahí otros portales u otros sitios que no tienen ese objetivo van a tener un formato distinto en su interfaz. El Instituto de Energía, ¿sí? De la provincia. Fíjense que este cartelito nos va acompañando mientras vamos haciendo el crawl. Puede ser el Banco de Santa Cruz. Lo mismo, el Banco de Santa Cruz es un sitio bastante grande, entonces pueden elegir alguna entrada, algún programa o incluso su aplicación, ¿sí? el home banking. Vemos que en general nos encontramos con cuestiones vinculadas a lo estatal, pero también podemos ver
cuestiones privadas, de empresas privadas que tengan su sitio, no sé, alguna clínica médica que tenga su sitio, su portal web, o como en este caso que les pongo a modo de ejemplo, la minera Santa Cruz, que de nuevo, ¿no? Si bien pueden llegar a tener algún vínculo estatal, digamos, ese no es nuestro punto de análisis acá, lo que queremos ver es cuál es su propuesta visual y vemos que es bastante distinta a la que hay en las plataformas del Estado. Luego tenemos las que son particulares de educación, el INSET, como página abierta, con sus novedades, con sus propuestas y demás. Y luego está el Moodle, que vendría a ser el home banking, ¿sí? Como la entrada privada y personal del sitio. O la UMPA, que tienen el sitio general de la universidad, o los portales de cada unidad académica, como la UMPA Huaco, la de San Julián, etc. Y como les marco acá, en el caso de no conocer o utilizar ninguna de estas plataformas, no les interese, no se sientan familiarizados o porque también trabajan en las que les voy a decir ahora, pueden elegir un portal de noticias digitales de Santa Cruz, como es el caso de el diario Nuevo Día, como de ejemplo, ¿sí? En este caso, si trabajan con medios de noticias, van a poder trabajar con insumos y características que fuimos viendo en las últimas clases, sobre todo en estas 7, que tienen que ver con la comunicación digital y la construcción de las noticias. Si bien en las 7 ya hago la aclaración, el punto por ahí está más en las noticias, las características son generales para pensar o analizar cualquier sitio. O voces y apuntes, que es de acá de Zona Norte. En el caso de que elijan La Opinión Austral o Tiempo Sur, tienen estos diarios también su tirada en papel. Entonces pueden hacer la comparación entre lo digital y lo analógico también. Esto, aclaración. Bien, punto número 2. Dice, relevar información importante según el interés. Para ello se ofrecen algunos ejes que pueden utilizar a modo de guía. Como ven, a continuación hay una serie de preguntas que no tienen que contestar, ¿sí? Sino que son guías, disparadores para que ustedes puedan ir pensando qué es lo que les interesa indagar de aquel sitio web, plataforma, portal que van a encarar allí, ¿sí? Entonces les pregunto, bueno, ¿cuáles son las características de la comunicación digital de dicha plataforma? Esta primera pregunta sí va a ser medio como para todos. Bueno, ¿cómo es la comunicación en ese entorno digital? ¿Sí? Ahí también pueden ir y pensar en una cuestión más general que hemos visto en las clases anteriores, que tiene que ver con esta sociedad de la información, con esta sociedad del conocimiento, en donde hay determinadas demandas o imperativos sobre cómo debe ser la comunicación y cuáles son las características que debe tener. Esto vamos a profundizarlo ya más en la última unidad sobre el presente y el futuro. Digamos, esta unidad tiene más que ver con características que se van armando y formando en esta evolución y esta historia que tenemos del pasaje de los medios analógicos a los digitales, y por ello hacemos como mucho pie en cuestiones históricas, en nombres, en cuáles fueron sus evoluciones. Entonces, por ahí como para que lo piensen así, también, si quieren, como desde una mirada más general. Bueno, ya en el detalle, ¿hay actualización de la información? Por eso les digo que mientras más familiarizados estén con dichas plataformas, más fácil va a ser el análisis. Si ustedes son de ingresar allí y utilizarlas para el trabajo, van a saber si esa información se actualiza sistemáticamente de forma diaria o semanal, o si directamente es algo que está estático y queda allí y lo pueden qué sé yo, una vez por mes o cada 15 días recién hay algún tipo de uso, de actualización. Y también ahí es importante que ustedes tengan en cuenta cuál es el propósito. Por eso la primera pregunta son las características de la comunicación digital. ¿Cuál es el propósito de ese sitio web? Si lo que quiere es mantener informada a la ciudadanía, como decíamos en el caso de servicios públicos, en donde todos los ciudadanos, habitantes de la provincia, vamos a depender de servicios públicos para pagar los mismos, y porque los necesitamos para vivir, entonces es algo vital. O tiene otro tipo de comunicación, como por ejemplo, no sé, la UMPA, que es una universidad y solamente va a acceder allí la comunidad educativa, académica, que ya está inserta en la universidad. Bien, entonces voy a seguir con la grabación
Y bien, la otra pregunta es, por ejemplo, sobre cómo es si hay una organización informativa, si es fácil el acceso, si hay una jerarquización en el sitio web, si hay una distribución del portal que uno permite una navegabilidad sencilla, de un uso general, si necesita conocimiento, si es de difícil acceso. En el caso de que ustedes ya trabajen mucho con esa plataforma y la conozcan mucho, pónganse igual en el lugar de aquellas personas que lo harían por primera vez. ¿Cuáles son los elementos que parece que son como complejos o difíciles para su llegada? Porque también les debe haber pasado como usuarios en una primera instancia que tuvieron que aprender los trucos para llegar. Ya saben que para entrar al sector de usuarios, por ejemplo, que tienen que poner su usuario y su contraseña, bueno, tienen que tener un enlace que les lleva a otro enlace. Entonces, bueno, ya hay una dificultad o hay un conocimiento específico que hay que tener. Y después también esto tiene que ver con, bueno, de nuevo, cuál es el objetivo de la plataforma. Entonces, si es realmente que la información sea masiva o de fácil acceso, o hay una estructura más cerrada al organismo. Bueno, de nuevo, todas estas preguntas van rondando acerca de lo mismo porque tiene que ver con la usabilidad, con la facilidad, con cómo se accede a la información, ¿sí? Entonces, bueno, si es de fácil navegación o usabilidad, ¿y cómo detectan ustedes esa facilidad? ¿Sí? O sea, lo pueden detallar en los colores, en los tamaños de las letras, en los tamaños de los botones, en los cartelitos que digan, y cliqué aquí, ¿sí? Si eso está. Para los sitios de nuestra provincia, seguramente han visto que en los últimos años hubo una fuerte renovación de las plataformas, de los sitios, migraciones completas de algunas secretarías o ministerios, y hay ahí una intención porque claramente algunos habían quedado antiguos y con poca facilidad o con pocos recursos. Entonces, eso también es interesante para tener en cuenta. Aunque también hay que decir que se ha perdido mucha información en esas migraciones también. Bien. Esto es importante, pero dependiendo del tipo de plataforma. Las herramientas de hipertextualidad, transmedialidad, crossmedia y multiplataforma. Esto lo hemos visto en cuestiones que tienen que ver más con los portales de noticias. Entonces ahí, si utilizan noticias, esto tiene que estar sí o sí la respuesta a esta pregunta. Pero si no, igual es interesante. ¿Cuál es la conexión que hay entre portales? ¿Sí? Ustedes ingresan a una noticia de ese sitio que eligieron y los lleva a otro lugar. Es fácil el acceso de una secretaría a otra o de una parte de Conózcanos a la comunicación o a no sé, al organigrama que a veces está. ¿Cómo es la navegación o la relación hipertextual? Y sobre todo, si esa misma información queda cerrada en la publicación de algo, o si permite su circulación, si permite, por ejemplo, salir del sitio y compartirlo en redes sociales, si permite la interactividad, que esa es la pregunta siguiente, ¿sí? Si hay una interactividad con los usuarios y de qué tipo, para qué, también pueden ustedes pensar así. Y luego el uso de las redes sociales. Esto es importante por lo que hemos visto en las últimas clases, el tipo de lenguaje que se utiliza en las redes sociales, que quizás es distinto al que van a encontrar en la publicación de un portal formal y oficial. El tipo de imágenes, de colores, de hashtag y demás, eso seguramente se va a transformar. En ese caso, yo ahí en la parte de recomendaciones les voy a poner que primero miren el portal, el sitio, lo que fuera, y después se vayan a las redes sociales. Pero en el caso que ustedes quieren hacer solo un análisis de las redes sociales porque es muy contundente, por ejemplo, el uso de Twitter del portal de gobierno de Santa Cruz, por decir un caso, porque hay un uso, bueno, igualmente van a tener que hacer la comparación con qué pasa en el portal, ¿sí? Si van a hacer solo eso, bueno, compárenlo con qué pasa en el portal y qué pasa en las otras redes sociales. Pero de nuevo, ahí hay una serie de preguntas para que ustedes puedan pensar, ¿sí? Bueno, ¿hay presencia de ese portal en las redes sociales? ¿Qué redes utiliza? ¿Sí? ¿Utiliza todas las redes? No creo. ¿Cuáles? ¿Por qué creen ustedes que unas sí y otras no? ¿Cuántos seguidores tienen? Ahí también está bueno para hacer la comparación. Por ahí un tipo de página va a tener más seguidores en, no sé, en Twitter
y mucho menos en Instagram, o más en Instagram y menos en Facebook. Ahí pueden tirar ahí ustedes también sus hipótesis. Y acá retomamos la idea del enunciador. Bueno, si construyen un enunciador en redes sociales. Esto pasa porque muchas veces, como les decía, hay una enorme diferencia entre el uso de la palabra en redes sociales o en un tipo de red social que dista de la marca, de la imagen, del mensaje que se da en la plataforma o en el sitio oficial. Y a veces es muy interesante pensar eso, ¿sí? Y por otro lado también porque quizá en las páginas la información es muy formal y específica y como que no hay mucho misterio, pero en redes sociales por ahí se animan y hablan de vos o de usted, de ciudadanos, a quién le hablan, cómo le hablan, si eso también pueden incluirlo. Pero como ven, hay un montón de preguntas muy abiertas para que ustedes elijan cuál es el eje que quieren trabajar o analizar. Yo prefiero que sea un eje chiquito, pero que lo puedan trabajar en profundidad. Y ahora sí, la consigna en sí, lo que ustedes tienen que presentar es un informe escrito, ¿sí? Mínimo 2 páginas, máximo 4, en donde tienen que incluir sí o sí una presentación del portal, o sea, bueno, se toman este trabajo, el sitio web de Pilipilipili, qué es lo que hace, qué es lo que pasa en ese sitio web, en esa plataforma. Luego presentar el eje que ustedes seleccionaron para el análisis y justificar. Ahora vamos a ir a la parte de la escritura, pero bueno, para que sepan que eso es lo que ustedes tienen que presentar, un informe. Acá hay algunas recomendaciones, ¿sí? Primero, tienen aquí abierto un foro de selección del portal en donde les pido que de acá al próximo martes puedan ir comentando qué sitios van a elegir, por qué creen que es el más adecuado, si tienen alguna duda, por ejemplo, bueno, elegí este, pero la verdad que no sé, bueno, ahí escriban todo eso. Como les decía, primero vayan al sitio, elijan el sitio y después váyanse a las redes sociales porque ahí pueden hacer una comparación del lenguaje, del uso de las imágenes, de los colores, del enunciador, del tipo de mensaje, etc. Este trabajo práctico corresponde a la unidad número 2, por lo tanto tienen que usar obligatoriamente todo el material de la clase número 5, 6 y 7. Si bien la clase número 4 es la unidad anterior, pueden retomarla porque esa clase es sobre la comunicación organizacional. Y si ustedes, por ejemplo, van a trabajar con el sitio de su trabajo, por ahí les puede servir, por ahí pueden encararlo como algo de comunicación interna o comunicación institucional. Entonces, en ese caso, sí les pido que utilicen el material de la clase 4. Si no, no. Pero está como objetivo. Y la clase número 8, si bien es parte de esta unidad, pero va a ser recién la otra clase, y ahí vamos a hablar más de buscadores, algo de inteligencia artificial, así que esa va a quedar como también un poco de cierre de esta unidad y de apertura de la próxima. Sí, de la unidad 1 es obligatorio que tengan en cuenta todas las recomendaciones sobre las formas de escritura y las normas APA. Eso sí, revisen si tienen dudas. Y lo más lindo de esto es que las invito a que el próximo martes nos encontremos 19:30 horas en un link de Meet que ya les dejo ahí para consultas. Así que tienen toda esta semana para ya hacer, o sea, vengan con consultas, no como, no sé, no entendí la consigna. Hagan ya un primer trabajito, ¿sí? Leer la consigna, leer los materiales si no los tienen leídos, elegir el sitio y ya anotar, hacer este reglamento. Por ahí se anotan 3 o 4 ideas y en la clase de consulta lo charlamos y ya ahí se definen por cuál va a ser el análisis específico. Luego ahí van a ver el tema de la modalidad. Esto es individual, es obligatorio, mínimo 2 páginas, máximo 4. El tema, bueno, tiene que estar su información, cómo tienen que subir el archivo, ¿sí? El nombre de ustedes, no me pongan trabajo 2 y nada más, porque yo después me lo descargo y no sé de quién es, así que tiene que estar en el archivo y en el inicio del trabajo. Bueno, y acá con cuestiones de la evaluación a tener en cuenta. Bien. Ahora sí, les dejo también en esta clase esta presentación sobre redacción de informe. Es una presentación bastante completa, bastante larga, que por ahí van a haber diferentes características y diferentes tipos de informes. Pero aquí
A continuación vamos a ver algunas cuestiones que les pueden servir para este trabajo. Bien, como venimos viendo, sí, la escritura académica cumple con algunas reglas bastante específicas que debemos tener en cuenta a la hora de ponernos a escribir. Entonces, tenemos que adecuarnos a ese tipo de escritura que tiene que tener una selección léxica, una sintaxis, una ortografía y una puntuación específica. Entonces, esto tengan en cuenta que yo en los foros, este va a ser el primer trabajo que van a presentar escrito formalmente. Yo en los foros ya les vengo advirtiendo, vengo haciendo algunas anotaciones sobre el tema de la escritura. Primero, la recomendación siempre es que escriban en un procesador de texto, en un Word, en Office Libre, en un Drive. Pero un procesador de textos les permite ordenar. Ordenar texto, ordenar oración, ordenar párrafo, revisar la ortografía, revisar la puntuación y después lo copian al foro. ¿Sí? En este caso, que va a ser un trabajo de presentación obligatoria escrita, pueden también, además, hacer un borrador, escriben, ponen ideas, hacen anotaciones, pero después eso se tiene que transformar en un texto. ¿Sí? Bueno, esto es algo que ya vimos en las clases anteriores sobre el tipo de lenguaje, ¿sí? Cómo manejar, es un lenguaje formal, pero al mismo tiempo, que es algo que yo les pongo luego, no tienen que forzarse, ¿sí? Porque muchas veces pasa que dicen, bueno, voy a escribir formal, entonces fuerzan su propio lenguaje, su propio léxico, algo que quizás no tienen incorporado y que por ahí yo tampoco, o sea, otros tampoco, no es que porque sos profesor tenés incorporado determinadas palabras o modos de decir, pero hay como una fuerza a incorporar modos de decir que quizá acá lo más importante es que ustedes puedan incorporar conceptos y presentarlos de manera adecuada y definirlos, describirlos, explicarlos, lo que fuera que tengan que hacer con ellos. Pero digo, es eso lo que importa del lenguaje académico. Así, bueno, yo voy a trabajar con este concepto, las articulaciones entre una oración y otra. Bueno, yo presento este portal porque quiero problematizar, quiero ejemplificar, quiero, no sé, comparar. Entonces, bueno, depende cómo ustedes posicionen en la propuesta de trabajo, bueno, ahí se articula el resto del texto. Acá no les estoy dando mucho detalle porque ya lo hemos visto y aparte se los dejo para que lo lean. Bien, esto es importante. ¿Qué es un informe? Sí, es un texto que reporta información sobre un tema y se formulan conclusiones al respecto. Hay diferentes tipos y esto también se les pongo porque por ahí les puede servir para más adelante u otros trabajos de campo que hagan, ¿sí? Por ejemplo, informes de laboratorio o de práctica o estudios de un caso, ¿no? Ustedes van a hacer observaciones y toman notas y no sé qué, y bueno, después tienen que pasar el limpio de eso de una forma escrita clara, ¿sí? Entonces, este tipo de trabajos son fundamentales para comunicar un contenido o un conocimiento utilizando la explicación y la descripción ante todo. Y es muy importante que esto lo tengamos en cuenta porque si bien van a ustedes a hacer una selección de un tema y lo van a abordar y van a justificar con los autores, no es un ensayo, ¿sí? Un ensayo es 100% un texto argumentativo, donde ustedes pueden decir, bueno, una opinión o una idea, vincular dos ideas y desarrollar. En el informe siempre tenemos una base material, digamos, para poder hacer un análisis o argumentar luego. Pero hay una base material. Entonces es muy importante que siempre se esté dando cuenta de esa base. Por ejemplo, si ustedes fueran a hacer un trabajo de campo y hacen observaciones y anotan, bueno, observamos que se juntaron tantas personas y esas personas hacían tantas cosas. Bueno, tienen que describir y luego a esa descripción se le agrega una capa de análisis. Pero si es solo análisis sin descripción, no es informe. Bien, estructura del informe. Bueno, lo de la carátula es como general. En este caso no les pido carátula, sino que simplemente en el encabezado pongan sus datos, pero bueno, en algún lado tienen que estar los datos. Luego, introducción, presentación del tema, de los objetivos generales y específicos. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, acá van a decir, bueno, qué portal seleccionaron y por qué, qué es lo que quieren hacer con eso. ¿Sí? Queremos demostrar qué, vamos a revisar, vamos a presentar, qué van a hacer con eso.
Luego el desarrollo, ¿sí? Que tiene que ver con la descripción, no sé, del contexto. Acá yo les puse comunicación interna y externa porque tiene que ver con diferentes tipos de trabajos que se pueden hacer. Eh, si es una articulación de conceptos, bien. Esto es porque es bien general lo que les estoy dando porque pretendo que les sirva para el resto de la cursada, pero en nuestro caso lo que queremos es que ustedes digan, hagan ese análisis. En este portal se ven estas características de hipertextualidad, de multimedialidad, de interactividad. Faltan estas cosas también. Está bueno que lo piensen a modo de diagnóstico también. Si le falta cosas. Bueno, encontramos tal y tal cosa, pero esto no lo tiene. También. Y conclusiones. Bueno, esto, qué hay, qué no hay, qué aprendieron, qué falta. Conclusiones. En las conclusiones siempre se tiene que retomar lo que ya se dijo. Esto no significa que se repita todo, sino que se retoma. Si ustedes ya dijeron o que propusieron una hipótesis, bueno, al final tienen que decir si esa hipótesis se lleva a cabo o no. Entonces tienen que poder repetir lo que ya presentaron de una forma concreta y específica y resumida. Bueno, anexos si fuese necesario. En este caso no, porque luego trabajaremos con eso. Y sí la bibliografía. La bibliografía es fundamental porque estamos trabajando con las normas APAS. Entonces, cada vez que hagan una referencia, deben poner el autor, artículo y demás. Bien, y acá van a ver en esto, bueno, como bien especificado, bien detallado, cómo trabajar con la introducción, cómo trabajar en el desarrollo, ¿sí? Perdón. Acá las citas, que esto ya lo vimos en las normas APAS, cómo trabajar con las citas y cómo hacer la conclusión, ¿sí? De nuevo, no quiero ser muy insistente con esto porque prefiero que ustedes lo puedan leer de a poco. Cualquier cosa sacamos dudas la próxima clase. Anexo y bibliografía, que ya lo hemos visto, pero esto vuelve hasta aparecer acá. Bien. Y acá están las etapas de redacción. Que esto sí me parece interesante que ustedes puedan tenerlo en cuenta y que puedan trabajar con esto. Porque cualquier texto, cuando hablamos de escribir, tenemos que pensar que cualquier texto, sobre todo de formato académico, no lo escribimos de una, no se escribe y listo, se imprime o se manda para que el profesor lo apruebe. Lleva como varias instancias de escritura, relectura, reedición, borrador. Entonces, y hay que trabajar con eso. Y no está mal, no significa que porque si no lo hicieron de una está mal. Al contrario, más borradores y más correcciones tenga, mejor y más claro va a ser para ustedes y para quien lo vaya a leer luego. Porque eso es lo más importante, ya sea que es un trabajo para una materia y el profesor tiene que leerlo y aprobarlo, o ya sea porque están mandando, no sé, un trabajo a una beca o a un concurso, y bueno, esa persona que lo lea tiene que ser muy claro lo que está escrito allí. Entonces, mientras uno más trabaje los textos, siempre van a quedar mejor. Bien, primera parte es buscar información, que en este caso tiene que ver con el portal, la selección del portal y buscar cuál va a ser el eje de trabajo. Elegir el eje y ver más o menos esas preguntas que yo les había puesto. Entonces ahí pueden planificar el escrito. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, primero voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro. Por ahí encontraron 20 cosas en el portal. Bueno, yo les pido como mucho 4 páginas. Así que si encontraron 20 ejes para desarrollar, elijan 2, elijan 3. Los que les parezcan más destacados, más pertinentes, que se vincule más con los temas de la materia. Ustedes tienen que ir escribiendo y también definiendo con la teoría, ¿sí? Si hay un concepto lo tienen que poder definir o lo tienen que poder vincular con los autores que vinimos viendo. Entonces, no es solo poner palabras. Entonces, bueno, si yo voy a trabajar en profundidad, mejor que sean 2 o 3 y no más que eso y el resto quedarán para futuros trabajos o análisis. Bien, escriben ese borrador, ¿sí? Esa digamos, estructura la escriben y la revisan, la ajustan. En este caso, pueden, no sé, trabajar con compañeros para ir leyéndolo o ustedes mismos escriben ese borrador de una, porque por ahí a veces pasa ahí, así como, bueno, ya escriben todas las ideas que tenían y en 1 o 2 días lo vuelven a leer y ahí lo corrigen. ¿Bien? Entonces, revisión y ajuste y ahí vuelven a hacer esa redacción definitiva, cuidando todos estos elementos que yo les decía, los tiempos verbales, los enunciadores, los enunciatarios, si los conceptos son correctos, si las citas y las normas APA están bien puestas.
Todo eso tiene que ver con la edición del texto, con la fuente, con las páginas, que quede todo bonito y recién ahí lo revisan y lo envían. De estas etapas también hay algunas páginas que van a ir detallando más cómo trabajar. También otra cosa que puede pasar mucho es con esta redacción del borrador, o sea, de la primera parte, y después ustedes pueden pensar en decir, bueno, no, por ahí esto que escribí no sé, en la segunda página, mejor lo voy a subir para que quede más claro. Sí, entonces, por eso está muy bien escribir un borrador y después remirarlo, revisarlo, cambiarle de las partes, ¿sí? Bueno, en la parte de revisión, la redacción definitiva y la edición del texto. Acá no se los había puesto igual ahora se los agrego, en el trabajo práctico, pero sí está acá. Siempre que entreguen trabajos es Time New Roman 12 o Arial 11 y interlineado 1,5. Ahora igual lo agrego por aquí. Bien, esto habla en tercera persona, también lo hemos visto en otras clases. Y yo les pongo esto, es aconsejable redactar de la misma manera de la que se habla, obviamente no de un estilo coloquial, pero sí de la forma en la que ustedes hablan de manera formal y ateniéndose a estos usos apropiados de los conceptos, de las teorías, de las relaciones, pero sin forzarlo, porque por ahí ustedes se van a encontrar. Este consejo es sobre todo para quienes por ahí no tienen mucha práctica en la escritura. Yo sé que hay gente que por ahí sí, porque ya ha tenido otras carreras o porque trabaja escribiendo y esto les puede parecer como de perogrullo. Pero por ahí hay gente que no. Sí, hay gente que está iniciando una carrera terciaria por primera vez, después de muchos años haber terminado el secundario o recién terminado el secundario. Entonces, todas estas recomendaciones que parecen para algunos muy básicas, para otros pueden ser fundamentales. Entonces, de nuevo, tengan en cuenta su manera de hablar y cómo pueden explicar y expresar lo que quieran decir y lo escriben. No quieran copiar un estilo sin saber lo que quieren decir primero. Espero que se entienda esta idea en la que insisto tanto. Insisto mucho porque después lo veo mucho en los textos. Bueno, esto, traten de evitar las subjetividades. Yo opino, a mí me parece. Tratamos, si bien, de nuevo, ¿no? Trabajando con la idea del enunciatario. Si bien el enunciador se construye desde una subjetividad, obviamente, porque de algún lado sale, pero se está posicionando en un lugar de conocimiento. Entonces, aunque ustedes no sean expertos, porque después a veces pasa, si bien yo no sé este tema, sí, ya sé que no son expertos, o algunos sí, digamos, pero si no lo son, ustedes se están posicionando como personas del saber. Entonces, no importa, no lo digan, no hace falta. Yo sé que son estudiantes, más que eso, nadie está pidiendo eso. Entonces, no pongan cuestiones subjetivas, ni de desprecio, ni de fascinación por ninguno de los análisis. Tratan, obviamente, de nuevo insisto, la objetividad no existe, pero uno trata de posicionarse en ese lugar como anunciador. ¿Sí? Dice, bueno, hay un saber, hay un conocimiento, y yo, en tanto enunciador, lo expongo. Y digo que esto es así o es allá, y se compara, se analiza, se describe. Por eso insisto mucho con cuál es el objetivo y cuál es la función que están llevando a cabo en ese texto que están escribiendo. Bueno, y después cuestiones de la redacción, que sea clara, que tengan sobre todo mucho cuidado con la puntuación, es un tema que suele pasar bastante, la puntuación son los puntos y las comas. Pongan puntos, cada 2 renglones, 3 renglones, pongan un punto, que no sean párrafos de 10 páginas, de 10 renglones, digamos, sin puntos, porque es muy largo, se pierde la idea, les va a pasar a ustedes mismos. Si lo vuelven a leer, se van a dar cuenta que lo que se planteó al principio se perdió en el medio. Entonces, y eso puede ser todo, un punto, una coma en el lugar adecuado le da muchas veces la coherencia al texto. Bueno, espero no haberlas abrumado con tanta información, porque está por un lado el tema de la consigna práctica sobre lo que ustedes tienen que hacer y después todo esto que les propongo que miren, que lean para encarar la redacción de un informe. Sobre todo para quienes quizás la primera vez o una de las primeras veces que van a tener un texto académico así escrito, pero como
todos los materiales que les vengo dando, el objetivo y la intención es que sea de uso para esta materia, pero también para otras. Así que guárdenlos, descárguense porque lo estoy compartiendo desde mi Drive porque es medio pesadito. Si no, se los paso como PDF, pero en tanto presentación es medio pesadito. Eh, Así que descárguenselo, quédenselo para tenerlo en sus carpetas de la computadora. Bien, espero no haberme olvidado nada. Eh, Lean todas las clases, lean las consignas, está el foro allí abierto para participar con propuestas, sugerencias, preguntas y espero poder verlas a la mayoría de los estudiantes de esta materia el próximo martes, que es 9 de mayo, a las 19:30 horas. Espero que sea un horario, me imaginé que más o menos por los trabajos, actividades, responsabilidades familiares puede llegar a ser un horario que les quede medio cómodo. Si no, igualmente vamos a grabar la clase y la subiremos. Y sobre todo, si no van a poder asistir, hagan sus preguntas y sus consultas en el foro, así yo de últimas las tengo en cuenta y las contesto ahí mismo. ¿Sí? Bueno, espero haber sido clara y estoy a disposición claramente para cualquier consulta y que tengan una excelente semana. Y muy feliz día del trabajador por el día de ayer. Saludos, hasta luego.